Revelado, el consejo increíble que transformó a 1000 ricos y que nunca debes ignorar. Ricardo miraba por la ventana de su pequeño departamento en la universidad, sintiendo como el frío aire de la mañana calaba hasta sus huesos. La emoción del primer día de presentaciones se convertía rápidamente en una mezcla de ansiedad y dudas. Su mente se aferraba a las palabras de doña Elena, la sabia anciana de su pueblo que siempre le recordaba la importancia de sus raíces. Nunca pierdas la esencia de donde vienes, le había dicho una vez, haciendo entrega de un pequeño amuleto de la suerte, que ahora descansaba en su bolsillo. Sin embargo, la voz de sus compañeros resonaba en su cabeza, burlándose de sus humildes orígenes. El pobretón, ¿qué puede saber de éxito? La presión era abrumadora. Se debatía entre demostrar su valía y caer en la trampa de la desesperación. Su compañero, un arrogante joven de ricas familias, había decidido que Ricardo no merecía formar parte del proyecto importante que tanto anhelaba. La saboteó con comentarios despectivos, con miradas que parecían gritar que no pertenecía allí. Cada vez que su mente se llenaba de determinación, una nueva ola de incertidumbre la ahogaba. ¿De verdad puedo competir con ellos? Ricardo se sentó, manos temblorosas, tratando de encontrar consuelo en sus pensamientos. Sabía que no solo jugaba su futuro, defendía el honor de su familia, aquellos trabajadores humildes que habían hecho sacrificios inimaginables. La decepción de fallar no era solo suya, pesaría en los hombros de aquellos que siempre creyeron en él. La lucha interna era feroz. No eres lo suficientemente bueno, murmuraban sombras en su mente. De repente, sintió que el aire se volvía pesado. Las dudas lo constreñían, la ansiedad se transformaba en una nube oscura que lo envolvía. Necesitaba recordar por qué estaba allí. Entonces, una decisión se formó en su interior como un destello de luz en medio de la tempestad. Sin cesar en su búsqueda de respuestas, se dirigió a su familia, buscando el ancla en su tormenta emocional. Su madre le dijo una vez, «Cree en ti mismo, hijo». Esas palabras resonaron, como una melodía familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volvió a su escritorio, libros apilados a su alrededor, recuerdos familiares colgando de las paredes. La noche antes de la presentación, sintió un renovado sentido de propósito. Con el lápiz en mano, comenzó a escribir fervorosamente, un plan que honraba tanto a su familia como a su deseo de ser escuchado. Pero el día había llegado, y el miedo pululaba en el estómago como un mar en tormenta. En la sala, un aire tenso lo envolvía. Los rostros del jurado se expresaban con una desaprobación casi palpable. Ricardo se podía sentir temblar mientras se preparaba para su turno. Estaba el arrogante, esperándolo con una sonrisa burlona, y la sombra de sus palabras lo seguía, como un set de pesadas cadenas que lo ataban a su inseguridad. La presentación comenzaba, el sudor le perlaba la frente, sus manos temblaban. Tenía que vencer esa sensación opresiva que lo paralizaba, sintió su corazón retumbar mientras le entregaban el control. Todo el esfuerzo, el sacrificio, todo estaba a punto de estallarle en la cara. La traición aún latente en su mente lo llenaba de angustia. ¿Sería suficiente lo que había preparado? Mientras se lo preguntaba, miró al jurado, y por un momento, el tiempo se detuvo. Había un silencio inquieto, y con él, la pregunta quedó flotando. En el aire, ¿podría realmente superar las barreras que lo separaban de su sueño? El corazón de Ricardo latía como un tambor en su pecho, mientras se subía al escenario.
La luz del foco lo cegaba momentáneamente, pero al mismo tiempo lo llenaba de una energía desconocida. Sabía que este era su momento, no podía echar atrás. Clara, una de las jurado, hizo una señal con su mano, indicándole que comenzara. Se obligó a respirar profundamente y enfocar su mente en las palabras que tanto había trabajado. Al inicio, su voz tembló. Recordó brevemente a su madre, su apoyo incondicional, y eso le dio el impulso que necesitaba. Se proyectó hacia adelante, su discurso fluyendo con pasión. Habló de su historia, de los sacrificios de su familia, del deseo ferviente de no solo triunfar, sino de ser un puente entre el pasado y el futuro. Los murmullos en la sala se desvanecieron a medida que su mensaje resonaba. Era un eco de superación que no solo dirigía a sus compañeros, sino a sí mismo. Mientras avanzaba, vislumbró la cara del joven arrogante, que dudaba entre la risa y el escepticismo. Esa imagen se volvió un foco claro de su determinación. ¿Quién se ríe ahora?, pensó. Logró arrancar de su mente las palabras hirientes y se concentró en lo que realmente importaba, demostrar no solo su capacidad, sino su valía intrínseca. Las diapositivas comenzaron a girar, con datos y cifras que respaldaban su propuesta. Su postura erguida le brindaba seguridad, y cada palabra pronunciada se sentía como un ladrillo más en la construcción de su destino. «Puedo hacerlo», se decía en su interior. No se trataba solo de un proyecto, era la manifestación de su esencia, de todo lo que había vivido. Cuando finalizó, el silencio se prolongó. Con su corazón aún en la garganta, esperó la reacción del jurado. Ahí estaban las miradas expectantes, algunas críticas y otras contemplativas. Y entonces, al fin, Clara rompió el hielo. «Es una perspectiva interesante, Ricardo. Pero, ¿cómo planeas afrontar la competencia?», le preguntó, con una mezcla de desafío y curiosidad. La pregunta lo tomó por sorpresa. Tenía una respuesta lista, pero no era solo sobre competencia, se trataba de compromiso. «No veo a mis compañeros como enemigos, sino como un entorno de aprendizaje. Estoy aquí para crecer y aportar mi visión única. La competencia no me asusta, me impulsa a ser mejor», explicó, buscando mantener la conexión visual. Las reacciones en la sala variaron. Algunos sonreían, otros, recelosos. El arrogante frunció el ceño, claramente incomodado. Esa sensación de incomodidad en su rostro era un pequeño triunfo para Ricardo. Había dado un paso hacia lo desconocido, desafiando sus propios límites y, lo más importante, desafiando la percepción que otros tenían de él. La deliberación final del jurado se sintió interminable. Ricardo se sentó en la silla, la incertidumbre regresó por un instante, oscureciendo sus pensamientos. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el amuleto de doña Elena le acarició la palma. Le recordaba que la esencia no se pierde al dejar atrás el hogar, sino que se transforma. Finalmente, el jurado regresó con deliberaciones. No obstante, lo que ocurrió cambió la perspectiva de Ricardo. No solo esperaba un resultado, sino una señal de que estaba en el camino correcto. ¿Lograría avanzar o caería una vez más en la sombra de la duda? La tensión se acumulaba, y con ella una nueva revelación esperaba. El miembro del jurado que había permanecido en silencio se levantó, mirándolo fijamente. «Ricardo, ha llegado el momento de enfrentar tu mayor desafío. Pero este no es solo un reto profesional. Es algo más profundo. ¿Cómo te enfrentarás a lo que realmente deseas?». La afirmación resonó en la sala y en su mente, activando un torbellino de descubrimientos por venir. Enfrentar este nuevo desafío era inevitable, y Ricardo estaba listo para explorar su verdadero ser. El eco de la voz del jurado resonaba en la mente de Ricardo mientras abandonaba el escenario. Aquellas palabras giraban como dardos, cada uno impactándole en un rincón oscuro que había mantenido a raya. Esa noche, en la penumbra del vestíbulo, se sintió más expuesto que nunca, confrontado no solo por el jurado, sino por sus propias inseguridades.
¿Qué era lo que realmente deseaba? La cuestión pesaba sobre sus hombros como una losa. Camino a casa, el silencio del viaje en el metro se convirtió en un laboratorio de pensamientos. Las luces parpadeantes afuera le recordaban momentos pasados, las dificultades, los fracasos y los triunfos. En cada parada, se sentía más decidido a desentrañar su auténtico deseo. Había comenzado a concebir su proyecto como una simple apariencia, un elemento más en una competición, cuando, en realidad, era el reflejo de su esencia. La imagen de doña Elena emergió en su mente. Ella siempre había dicho que el valor verdadero no residía solo en ser reconocido, sino en la conexión genuina con su propósito. Fue entonces cuando Ricardo decidió que no podía seguir presionando sus ideales en el molde de lo que otros esperaban. Se propuso explorar ese miedo que afloraba ante la pregunta susurrada del jurado. Pasaron días antes de que se cruzara nuevamente con Clara. Su figura imponente aún reverberaba en su memoria. Él sabía que debía ser más activo en la búsqueda de respuestas, no solo para complacer a los demás. Comenzó a trabajar diariamente en su propuesta, revisando cada punto y reconstruyendo desde sus cimientos. En este proceso, empezó a descubrir capacidades que no sabía que poseía: la destreza para contar historias, la habilidad para conectar emociones con información, así como el coraje de enfrentarse a la crítica. Una tarde, mientras repasaba sus materiales en una cafetería, notó que el arrogante de sus presentaciones, quien en su mente había sido un antagonista, lo observaba desde la otra esquina del local. En vez de llenarse de incomodidad, pensó en el desafío que representaba. Esto es una oportunidad. No es solo competencia, es conocimiento, se dijo. Con el tiempo, se acercó a él, sintiendo una mezcla de nervios y resolución. Se presentó y, en un giro inesperado, comenzaron a intercambiar ideas sobre sus respectivas visiones. Ricardo sintió como si se despojara de un peso. Ahí, en esa interacción genuina, comprendió que las aulas de debate eran ecos de sus experiencias. Así, transformó la posibilidad de confrontación en una oportunidad de aprendizaje. Con cada conversación, su enfoque se tornaba más claro y audaz. Empezó a delinear su visión no solo en función de ganar, sino de impactar a quienes lo rodeaban. Se dio cuenta de que cualquier victoria era insignificante si al final no representaba un cambio positivo para otros. La noche de la presentación final se acercaba y, conforme se le acercaba la fecha, un mar de emociones dominaba su interior. La pregunta del jurado le seguía retumbando en la cabeza: ¿cómo te enfrentarás a lo que realmente deseas? En ese instante, comprendió que su deseo no era simplemente ganar un concurso, sino dejar una huella. Con esa revelación, una nueva pregunta se instaló en su interior: ¿sería suficiente para él solo encontrar su propósito, o tendría que enfrentarse a la historia que había estado construyendo en la sombra? Con el corazón latiendo cada vez más rápido, se miró en el espejo antes de salir. Estaba a un paso de la verdad. Sin embargo, esa verdad cargaría un peso que no estaba del todo seguro si estaba listo para soportar. Con la incertidumbre palpitante en su pecho, Ricardo decidió que las sombras que había cultivado no podían seguir dictando su presente. En vez de dejarse dominar por el temor, se sentó frente a la mesa de su estudio y abrió su computadora. El documento vacío desafiaba a su espíritu, y con cada palabra que escribía, se sentía liberado de un grillete personal. Estaba consciente de que su presentación no sería un testamento de su competencia, sino de su autenticidad. Los días siguientes se convirtieron en una danza entre la reflexión y la acción, y la preparación para el evento final adquirió un sentido más profundo. Se sumergió en la investigación. Cada artículo leído y cada video visualizado contribuía a un mosaico de ideas que hablaban de su verdadero yo. Los resquicios de su personalidad comenzaron a brillar a través de su trabajo. Cada dividido argumento se convertía en una extensión de sus experiencias, de sus deseos y, sobre todo, de la huella que quería dejar. Un sábado, mientras revisaba notas en un parque, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Samuel. Su presencia fue un llamado a la reflexión.
Ricardo tenía en mente compartir su proceso, de cómo estaba dejando atrás la búsqueda de aprobación ajena. Sin embargo, en vez de hablar, se detuvo a escuchar a Samuel, quien también estaba en medio de una búsqueda personal. Las palabras fluyeron con honestidad y la conversación se transformó en una sesión de coaching mutuo. ¿Qué es lo que realmente quieres comunicar?, le preguntó Samuel, sus ojos reflejan curiosidad genuina. Ricardo sintió que la pregunta lo atravesaba, no era solo un interrogante, sino un espejo a su interior. La conversación continuó, enriqueciendo su pensamiento sobre cómo su presentación podía ser una jarra de experiencias compartidas, no una simple exposición de logros. Cada encuentro con Samuel lo llevaba a profundizar en su propósito. Comenzó a vislumbrar que su verdadero reto era crear no solo una exposición cautivadora, sino también dar espacio a las voces que podrían ser inspiradas por su historia. Se imaginó no como el personaje central, sino como un conductor que compartía un viaje. Cuando llegó el día de la presentación, el escenario, un lugar que antes le parecía intimidante, comenzó a convertirse en un espacio de conexión. Sintió el pulso de la sala. Las miradas expectantes eran menos parecidas a las de jueces y más a las de compañeros dispuestos a recibir su mensaje. Mientras avanzaba, cada palabra que pronunciaba se entrelazaba con su esencia. Las experiencias y recuerdos danzaron con sus frases, creando un hilo narrativo que resonaba con el público. La emoción se apoderó de él y, justo antes de cerrar su discurso, Ricardo dejó caer el velo de su vulnerabilidad. Compartió un momento de su vida que había ocultado con celo, una experiencia que había moldeado su carácter, pero que nunca había tenido el valor de contar. Su voz tembló, pero con cada sílaba que brotó su autenticidad cobraba fuerza. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba allí solo para ganar, sino para ofrecer una conexión, un legado. A medida que las palabras resonaban en la sala, su mente volaba hacia las posibles repercusiones de su valentía. Cuando terminó, el silencio se convirtió en una ovación, pero su propio eco interior resonaba con mayor intensidad. Había no solo presentado un trabajo, había revelado quién realmente era. Mientras el júbilo de la audiencia lo rodeaba, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llevar esta revelación personal, y qué otras verdades aún estaban ocultas, esperando a ser descubiertas? Ricardo salió del auditorio con una mezcla de euforia y una profunda necesidad de reflexionar sobre lo que había compartido. No era sobre la ovación que había recibido, era el instante en que su vulnerabilidad se había expuesto al mundo. Mientras caminaba por las calles que antes le parecían familiares y ahora le revelaban perspectivas nuevas, se sintió como un explorador en un territorio inexplorado de su propio ser. Su mente no podía dejar de repetirse la pregunta que había surgido en él durante la presentación: ¿qué otras verdades estaba dispuesto a confrontar? Decidido a no dejar que esta sensación se desvaneciera, hizo una lista de posibles temas que siempre había considerado tabú. Cada uno tenía el potencial de abrir nuevas puertas, la posibilidad de aterrizar en auténticos aprendizajes lo llenaba de energía. Un día, sentado en su estudio, se planteó un objetivo: dedicar una semana a desenterrar historias que le dieran forma como persona y profesional. Comenzó a escribir sin filtros, permitiendo que sus pensamientos fluyeran sin la crítica que tantas veces lo había paralizado. En ese proceso, se topó con un episodio de su vida que no había revisitado en años, la vez que fracasó en su primer emprendimiento. La sensación de fracaso lo había perseguido, convirtiéndose en un peso que difícilmente podía sobrellevar. Pero a medida que lo describía en el papel, comenzó a visualizarlo no como un hito negativo, sino como una lección fundamental que moldeó su carácter. Decidió explorar las emociones que ese recuerdo despertaba: la angustia, la ira, pero también la resiliencia que había emergido de aquello. Reflexionó sobre cómo había permitido que ese fracaso definiera su miedo a arriesgarse en el futuro. Hecho esto, emergió un nuevo cuestionamiento en su mente: cómo podía transformar esa experiencia en una herramienta para empoderar a otros. Con cada idea que era capaz de plasmar en papel,
Sentía que se despojó de partes de su antiguo yo, aquellas que llevaban el peso del juicio ajeno. Los pensamientos de ser visto como un fracasado se desvanecían, dando lugar a una narrativa de aprendizaje y superación. Cada paso que daba en su redescubrimiento personal lo acercaba a una misión mayor, ayudar a otros a ver sus fracasos como escalones hacia el éxito. Despertó una inquietud en su interior: convocar a un grupo de personas que estuviesen dispuestas a compartir sus experiencias y vulnerabilidades de forma colectiva. Pero también comprendió que enfrentarse a quienes lo rodeaban con su propia verdad significaba lidiar con críticas. Estaba listo para abrirse a la posibilidad de ser juzgado nuevamente, esta vez de una manera más íntima. La idea de crear un espacio para compartir historias resonó en su mente. Era un proyecto ambicioso, pero sentía que el tiempo llegaba para dar un paso más allá de su zona de confort. Hacerlo no solo podría ser liberador para él, sino también para aquellos que participaran. Sin embargo, la ansiedad empezaba a burbujear en su interior, y si no era capaz de manejar la variedad de reacciones que esto pudiera generar, mientras trataba de ensamblar un plan inicial, una idea lo detuvo en seco. ¿Y si su propio viaje de autodescubrimiento pudiera convertirse en un recurso para otros? La conexión, la acción y el enfrentamiento a la vulnerabilidad empezaban a entrelazarse en su búsqueda de autenticidad. Mientras se preparaba, comprendió que estaba ante una bifurcación. En este camino, podría ocultarse nuevamente bajo la sombra del miedo o lanzarse hacia adelante, abrazando la posibilidad de una transformación real. El dilema lo retaba. ¿Había llegado el momento de invitar a otros a unirse a su viaje? A medida que esas preguntas revoloteaban en su mente, supo que estaba a punto de dar un paso decisivo. La decisión lo llevaría, inevitablemente, a un lugar donde se convertiría en el testigo de su propia evolución. Sin embargo, nada lo preparaba para el impacto que esta elección desencadenaría. En el fondo de su ser, una sensación de urgencia emergía. Era tiempo de que su voz resonara no solo en su introspección, sino también en la comunidad que había desconectado. Al contemplar su próximo movimiento, comprendió que cada historia compartida trae consigo la chispa de un nuevo principio. Pero, ¿quiénes se unieron en este nuevo relato? ¿Y cuáles serían las consecuencias de abrir esa puerta al pasado? Con cada día que pasaba, la idea de compartir sus experiencias se volvía más imperativa para Ricardo. Acostado en la cama, la ansiedad se entrelazaba con la emoción, formando una mezcla que lo mantenía alerta. La noción de abrir su hogar y su corazón a otros no era solo un gesto altruista, sino una necesidad fundamental de conectar, de visibilizar sus propios miedos y aprendizajes. Esa inquietud lo llevó a formular un plan. Decidió que la primera reunión debía ser sencilla, un círculo de conversación donde se sintieran seguros para abrirse sin reservas. Lo imaginaba como un espacio donde las palabras pudieran fluir, donde los fracasos y éxitos pudieran ser discutidos como partes intrínsecas del ser humano. Pero pronto la duda volvió a acecharlo. ¿Y si en lugar de crear un refugio se convertía en un escenario de juicios? La vulnerabilidad exigía valentía, y ahora dependía de su capacidad para guiar esa atmósfera de confianza. Cuando el día de la reunión llegó, la ansiedad se convirtió en una carga palpable. Miró su reflejo en el espejo, las arrugas de preocupación marcaban su frente y el sudor recorría su espalda. No era solo su historia la que iba a ser sujeta a escrutinio, era la posibilidad de transformar vidas a través de la autenticidad compartida. El pequeño grupo de 5 personas llegó puntualmente, cada una con su propia historia cargada de emociones. Se reunieron en su salón, que había sido adornado con sillas en círculo y una mesa con bebidas. Ricardo respiró hondo y comenzó a hablar, relatando su propio fracaso, el desmoronamiento de un sueño empresarial que había llevado consigo una oleada de vergüenza y desesperación. A medida que se adentraba en el relato, las tensiones en la habitación comenzaron a disiparse. Pero, tras la calidez inicial, surgió un temor inquietante. ¿Realmente habrían conectado o solo era una mirada superficial a sus vulnerabilidades? La primera vez que una de las participantes, Marta,
Comenzó a compartir su propio episodio de fracaso. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Lo que había comenzado como un diálogo se transformó en una exposición cruda de las luchas de cada uno. La sala iba intercambiando historias de perseverancia y derrota, y, con cada testimonio, Ricardo comenzó a reconocer que en cada relato había una pieza de conexión que podría ser transformativa. Las horas se desvanecieron rápidamente, llenas de descubrimientos y lágrimas. Dependiendo de la sinceridad en sus corazones, cada persona estaba abriendo la posibilidad de liberarse del pasado. Sin embargo, al final de la reunión, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. El nervio del compartir se había diluido, pero había un eco de preguntas que permaneció en el aire. ¿Habían sido lo suficientemente honestos? ¿Había abordado cada uno sus historias más profundas o se había quedado en la superficie? Esa noche, Ricardo comprendió que había creado un espacio seguro, pero también un abismo de sentimientos no expresados. Se sentía satisfecho por el paso que había dado, pero inquieto ante la idea de que los participantes pudieran necesitar más que solo un intercambio de palabras. Su camino hacia la autenticidad podría requerir algo más profundo. Se preguntó si estaba listo para seguir adelante y cómo manejar la diversidad de emociones que emergen tras cada historia. La incertidumbre de lo que depararía la próxima reunión lo mantuvo alerta. Era evidente que tenían mucho más que explorar, pero eso significaba no solo enfrentarse a su pasado, sino también aceptar nuevos desafíos. ¿Podría ser que la verdadera transformación y el aprendizaje aún estaban por llegar? Mientras iba a la cama esa noche, una nueva decisión se dibujaba en su mente. No podía deshacer lo hecho, pero sí podía asegurarse de que su propósito se mantuviera firme. La voz de sus compañeros resonaba en su interior, y algo dentro de él sabía que debía actuar. Ahora la pregunta no era si él los guiaría, sino cómo podría ayudarles a enfrentar sus propias verdades ocultas. Estaba preparado para liderar no solo con su historia, sino también a través de las sombras de los demás. El día siguiente, Ricardo se levantó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su mente bullía de ideas sobre cómo profundizar en aquel espacio que había comenzado a formar. Sabía que debía establecer un marco más sólido para el círculo de conversación, algo que guiara el desarrollo emocional de cada asistente. Mientras disfrutaba de su café matutino, comenzó a esbozar en un cuaderno los temas que propondría en la próxima reunión. Fracasos, inseguridades, sueños perdidos. También consideró la necesidad de establecer algunas reglas que promovieran una mayor sinceridad. No podía permitir que el miedo al juicio los mantuviera en la superficie. Su deseo de contribuir al crecimiento personal de los demás se sentía abrumador. Recapituló sus propios errores, los momentos oscuros que le habían llevado a buscar este camino. La timidez que había experimentado al comenzar su propio negocio, las decisiones impulsivas que había tomado, la falta de preparación que había resultado en un colapso. Todo eso, observando desde la distancia, lo había moldeado. Atravesar sus propias sombras había sido el primer peldaño hacia su transformación personal. Con estos pensamientos frescos en su mente, salió a dar un paseo. Necesitaba claridad, una conexión con su entorno. Al entrar en un parque cercano, tomó conciencia de los signos de vida a su alrededor. Personas caminando, niños jugando, parejas compartiendo risas. Esa energía le hizo reflexionar: si los seres humanos podían sanar y crecer en compañía unas de otras, ¿por qué no podría hacer lo mismo con su grupo? Decidió que en la próxima reunión propondría la idea de las cartas de autoafirmación. Cada participante escribiría una carta a su yo futuro, describiendo cómo se sentían en ese momento y lo que deseaban alcanzar. Deberían leerlas en voz alta, una manera palpable de comprometerse con su proceso de crecimiento. Este ejercicio prometía desatar emociones y fomentar un vínculo más profundo entre los miembros del grupo. Esa noche, al repasar los planos que había trazado, comenzó a sentir una chispa de emoción. La idea de enfrentar su vulnerabilidad junto a otros, de abrazar sus historias y construir una narrativa colectiva, le resultaba liberadora.
Sin embargo, también le generaba inquietud: ¿estarían los demás listos para el desafío? ¿Podrían lidiar con la intensidad de la exposición emocional que proponía? Al poco tiempo, la fecha de la reunión se acercaba. Cada día que pasaba, el peso de su nuevo rol se hacía cada vez más presente. Ricardo comprendía que era responsable no solo de compartir, sino de guiar este proceso con empatía y entendimiento. La idea de permitir que cada uno confrontara sus propias verdades ocultas lo llenaba de ansiedad. La expectativa por lo que podría surgir era, a la vez, aterradora y fascinante. Una noche, desvelado por la combinación de emoción y duda, reflexionó sobre lo que realmente esperaba de aquel grupo. La búsqueda de redención personal y la conexión con las historias ajenas iban de la mano. Ricardo entendió que este viaje no era solo acerca de ellos, sino también de él mismo. La arena estaba moviéndose bajo sus pies y no había marcha atrás. Con un último vistazo a sus notas y a la ventana que dejaba entrever el cielo estrellado, tomó una decisión. Se prepararía no solamente para ayudar a otros, sino para desnudarse emocionalmente frente a ellos, creyendo firmemente que cada paso en ese viaje traería consigo tanto dolor como evolución. Sin embargo, una inquietante duda lo sorprendió: ¿y si en este proceso se enfrentaba a verdades que prefería olvidar? El eco de su pregunta resonó en la habitación. Ricardo sabía que la próxima reunión sería un punto de inflexión, un paso hacia lo desconocido, y el abismo de los secretos aguardaba pacientemente. ¿Podrían ellos, al igual que él, salir de su zona de confort y abrazar la verdad oculta tras las capas de sus vidas? Ricardo se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, el viento agitando sus pensamientos mientras se preparaba para la reunión. Había trazado un bosquejo de lo que esperaba, una hoja de ruta hacia la introspección y el crecimiento. Pero la sensación de vulnerabilidad lo invadía, un recordatorio de las profundas dudas que había estado enfrentando. El eco de su inquietud lo acompañaba: ¿de verdad estaba preparado para guiar a otros a través de sus tormentas internas? A medida que se acercaba el día, su mente se llenó de imágenes de aquellos a quienes había invitado. Personas con diferentes historias, luchas y sueños, todos listos, o al menos eso suponía, para abrirse en un espacio seguro. Sin embargo, el temor de que algunos no pudieran abrazar esos momentos de fragilidad lo mantenía despierto. Reflexionó sobre su propia inseguridad y lo fácil que era construir muros en lugar de puentes. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente era pesado, con una mezcla de expectativa y ansiedad. Ricardo llegó al lugar con su cuaderno en mano, las entradas de sus notas más cruciales subrayadas. Miró a su alrededor, buscando inspiración en las 4 paredes que lo rodeaban. En ese espacio, esperaba cultivar algo más allá de simples confesiones. Anhelaba que los participantes fueran capaces de reconocer sus propias voces, incluso cuando temieran ser escuchados. La sala pronto se llenó de rostros conocidos y otros que apenas había visto antes. Cada uno portaba su historia como una carga. «Hola a todos», empezó, y sintió que el tono de su voz temblaba. «Estamos aquí por una razón. Cada uno de nosotros cargamos con luchas y cicatrices. No es fácil hablar de ellas, pero aquí es donde podemos empezar a sanarlas». Las reacciones variaron, algunas miradas eran curiosas, otras escépticas. Utilizó un helado silencio como un espacio para sembrar confianza, invitando a que la prueba de su apertura fuera un acto colectivo. La primera persona en hablar fue una mujer cuya voz resonaba con timidez, casi como si le costara encontrar el camino hacia sus propias palabras. Cuando empezó a leer su carta, Ricardo sintió una conexión palpable. Era la evidencia de que, al abrirse, estaba permitiendo que otros lo hicieran también. Lo que comenzó como murmullo se transformó progresivamente en una dinámica vibrante. Los ojos se iluminaban y las caras se enrojecían al compartir historias que habían permanecido ocultas. Ricardo observó, notando cómo cada revelación parecía ser un pequeño acto de valentía. A medida que las horas avanzaban, los participantes comenzaron a desafiar sus propios límites,
El círculo se convirtió en un lugar sagrado, donde las verdades eran acogidas y la vulnerabilidad se celebraba. Pero de repente, una voz profunda interrumpió el flujo. Era un hombre, cuyo tono había roto la atmósfera de confianza. ¿Qué pasa si realmente no queremos cambiar?, se preguntó. Este es solo un juego, ¿verdad? Blechar superficialmente nuestras historias no significa que estamos listos para lo que sigue. La tensión llenó la habitación. El cuestionamiento resonó en el pecho de Ricardo. Allí, en medio de un acto colectivo de sanación, su propio miedo renació, ¿y si la sanación no era realmente posible? Un silencio pesado se instaló, y por un momento, todos se sintieron expuestos, enfrentando su propio abismo personal. Ricardo sintió que la presión de ser un guía se volvía más intensa. Su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba en su interior. La verdad podía ser un arma de doble filo, un medio para la liberación, pero también un profundo ataque a la zona de confort. A medida que miraba a su alrededor, se dio cuenta de que le quedaba una sola pregunta por formular: ¿estamos listos para la verdad, incluso si nos duele? La respuesta prometía resonar en cada rincón de sus almas. No pasajeras reflexiones, no solo palabras vacías, sino un compromiso genuino con su propio crecimiento. La decisión que tomara al respecto podría transformarlo a él y, posiblemente, a todos. El momento era brutal, y lo sabía. El camino hacia la verdad a menudo estaba lleno de obstáculos. Aunque la vulnerabilidad se tornaba cada vez más evidente, la posibilidad de un nuevo comienzo suplicaba ser explorada. La reunión había comenzado, pero Ricardo comprendió que este solo era el comienzo de un viaje incierto. Su próxima pregunta, un guiño hacia el futuro, se gestaba en su mente: ¿estarían dispuestos a enfrentar lo desconocido? La tensión palpable del ambiente se intensificó después de su pregunta. Ricardo observó cómo las miradas se intercambiaron, algunos parecían asustados por lo que su propia vulnerabilidad había desatado. Se dio cuenta de que su papel no solo era guiar a otros, sino también confrontar la posibilidad de que él mismo no estaba listo para el camino que habían comenzado a explorar. Un susurro en su interior le decía que era el momento de demostrar fortaleza. Su mente se agitó, sintiendo la presión de las expectativas ajenas. Se obligó a concentrarse. Ciertamente, la verdad duele. Pero es también la única forma de crecer. La sinceridad de sus palabras resonó y, al parecer, fue el impulso que algunos necesitaban. Una mujer con lágrimas en los ojos levantó la mano. No sé si estoy lista, dijo, pero tengo cosas que me pesan, que me detienen. Ricardo vio el dolor reflejado en su rostro y, al mismo tiempo, reconoció su propia lucha interna. Se dio cuenta de que su viaje hacia el crecimiento personal no era uno que pudiera despegar sin la autenticidad de sus propias experiencias. La vulnerabilidad que había sentido antes se transformó, se solidificó en una decisión: no podía guiar sin ser genuinamente transparente. ¿Qué te detiene? ¿Por qué sientes que no estás lista?, preguntó, dirigiéndose a la mujer. Esta vez, se notó una chispa de conexión entre ellos. La mujer empezó a compartir una historia que la había llevado al borde de la desesperación. Ricardo sintió como si cada palabra que ella decía abierta más una herida en su propio corazón, como si le destapara una parte de él que había permanecido oculta. Reflexionó sobre sus propias luchas en la vida, recordando cómo también había llegado a sentirse atrapado en un laberinto de autoengaño. Al escucharla, se dio cuenta de que el viaje hacia la sinceridad era un proceso complicado y multifacético, no lineal. Era como un rompecabezas cuyas piezas solo se encajaban cuando uno se permitía ver lo incómodo y doloroso de su propia realidad. A medida que la mujer compartía, otros comenzaron a seguir su ejemplo. Una voz tras otra, como si un hilo invisible conectara sus fragilidades. En ese momento, Ricardo comprendió que su papel era mucho más que escuchar, era ofrecer reflejos de coraje a partir de la humildad que él mismo había cultivado. Había acertado en su intuición,
al desnudarse emocionalmente, generaba un espacio donde otros también podían hacerlo. El tiempo pasó y el círculo vibraba con historias de vida, risas y sollozos. Sin embargo, un eco de la pregunta del hombre persistía en su mente. ¿Qué pasaría si, al final del día, todos turnaran a la superficialidad? Si la intensidad en esas vulnerabilidades fuera solo una actuación. Con cada historia compartida, el miedo comenzaba a tejer una trama de inquietud en su interior, despertó de sus pensamientos al notar que el tono había cambiado, algunos comenzaron a mostrar resistencias. Una mujer mencionó que, si bien era un acto bonito, en su día a día, nadie la escuchaba realmente. ¿Cómo podemos cambiar eso aquí? ¿Cómo evitar que sea solo un momento de charla vacía? Ricardo sintió la urgencia de abordar esta nueva ola de escepticismo, pero una parte de él se resistía. Sabía que se acercaba a un punto crítico, un momento en el que su propia respuesta podría definir el futuro de este círculo. Reflexionó sobre cómo confrontar ese dilema, esa resistencia palpable que surgía en sus compañeros, podría ofrecerles a todos una oportunidad para cambiar verdaderamente. Es fundamental trascender estas paredes, respondió, su voz firme. La conexión de hoy no es un fin, sino el impulso que necesitamos para buscar escucha y comprensión en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a trabajar en cambiar esos muros que nos han aislado? Un murmullo de acuerdo y oposición llenó la sala, prometiendo evaluar qué harían con esta nueva claridad. Ricardo sintió que la responsabilidad de guiar era enorme. La dinámica del grupo estaba en juego, y su compromiso se tornó vital, era el momento de actuar. Tenía que decidir si estaba dispuesto a asumir un rol aún más comprometido, uno que pudiera alterar no solo su camino, sino el de muchos otros. La respuesta afirmativa se gestaba en su interior, pero el miedo acechaba. ¿Podría pasar de ser un simple observador a una figura crucial en el camino de transformación de otros? Sabía que la decisión que tomara podría generar un impacto profundo en sus vidas. La resistencia, la duda y la posibilidad de búsqueda tangible lo hacían sentir que se acercaba al umbral de una revelación. Pero primero, necesitaba determinar si estaba listo para entregarse a esa inquietante verdad, ser parte de la transformación que anhelaba ver. Este capítulo estaba a punto de convertirse en más que un encuentro, sería el catalizador de un cambio inesperado, pero para ello debía enfrentar su mayor miedo y los ecos de aquellos que no estaban preparados para lo que estaba por venir. La pregunta en su mente latía más fuerte, ¿sería capaz de confrontar su propia inseguridad en el camino hacia el verdadero propósito? Ricardo se encontraba en un umbral emocionante de su vida. Había transitado un proceso de profunda transformación personal, y el momento de cerrar ese ciclo se acercaba. La última reunión del círculo de historias había reabierto viejas heridas, pero también había permitido vislumbrar nuevas oportunidades. Sus compañeros habían compartido revelaciones dolorosas y momentos de vulnerabilidad, creando un espacio donde la autenticidad brillaba intensamente. A medida que se preparaba para cerrar el ciclo, Ricardo sentía la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. Había aprendido que su papel iba más allá de ser un simple facilitador, era un guía que había estado vulnerablemente expuesto junto a ellos. Cada historia compartida no solo había resonado en sus corazones, sino que había tejido un lazo de solidaridad y entendimiento. Esa noche, pese a la tensión aún latente, la energía en la habitación era palpable. Al iniciar la reunión, Ricardo miró a cada uno de sus compañeros. Sus rostros se iluminaban con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Hoy no solo cerramos un capítulo, sino que también tenemos la oportunidad de plantear lo que sigue, comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba con firmeza. Hemos aprendido a escuchar, a compartir y a sanar, pero ahora, con el valor que hemos encontrado, debemos preguntarnos, ¿qué haremos con esto? La sala se llenó de murmullos. Algunos compartieron sus deseos de mantener el círculo activo, otros expresaron la necesidad de llevar lo aprendido hacia sus vidas diarias.
Ricardo se dio cuenta de que no solo estaban hablando de su propio viaje, sino que cada uno anhelaba proyectar su voz hacia el exterior, siendo agentes de cambio en sus entornos. Habían crecido, recogido sus fracasos y los habían transformado en lecciones. La conexión que había cultivado entre ellos se sentía como una esperanza compartida. Con cada intervención, la idea de crear un grupo más formal para seguir explorando sus historias comenzó a tomar forma. La conversación fluía, y Ricardo se dio cuenta del poder de la palabra. No solo había sanado a su propia sombra, sino que, con el apoyo mutuo, todos estaban listos para enfrentar nuevos desafíos. Finalmente, una mujer levantó la mano. Me gustaría que este grupo se convirtiera en un espacio donde pudiéramos seguir compartiendo nuestras historias y apoyándonos en el camino. No quiero que esto solo quede aquí, en una charla, sino que podamos continuamente aprender unos de otros. Los murmullos se intensificaron, y en ese momento, Ricardo sintió que el núcleo del grupo había encontrado su propósito. Eran una comunidad que había aprendido a atravesar las tormentas juntos. Con el corazón henchido de orgullo, Ricardo aceptó la propuesta: hagámoslo. No solo seremos un grupo de historias, seremos un equipo de apoyo, un espacio de crecimiento continuo. Se establecieron compromisos claros, cada uno asumiría la responsabilidad de facilitar y mantener la conexión. Ricardo sintió cómo, al soltar su carga, el peso de la duda comenzó a desvanecerse. El círculo no solo se convirtió en un espacio seguro para el crecimiento, sino que también se formalizó como una plataforma que crearía un impacto positivo en la comunidad. Con el tiempo, comenzaron a realizar charlas abiertas, donde la vulnerabilidad se transformaba en empoderamiento. A medida que Ricardo creció como facilitador, experimentó un profundo cambio interno. Pasó de ser un timorato joven que se escondía detrás de sus inseguridades a una figura de inspiración. Había logrado integrar su experiencia personal en una visión colectiva significativa. La confianza crecía en él, acompañado de una competencia profesional que había conquistado a lo largo del camino. El último encuentro del ciclo, semanas después, reverberó con una energía transformativa. Habían logrado una red de apoyo sólida y se reunieron con un solo objetivo: celebrar su progreso. Al final de la sesión, Ricardo se levantó, mirando a cada uno con orgullo. No solo hemos creado un círculo. Hemos formado un movimiento donde cada voz cuenta. No olviden nunca el poder de su historia. Con un profundo sentido de satisfacción y la firme certeza de que había conseguido superar su conflicto personal, Ricardo se dio cuenta de que había alcanzado un estado de realización personal. Había aprendido a liderar desde la vulnerabilidad, construyendo no solo su camino, sino también el de otros. Con su nuevo papel como facilitador comprometido, el eco de sus palabras resonó en la sala: el crecimiento nunca termina. Esto es solo el comienzo. Ricardo comprendió que había conquistado no solo sus inseguridades, sino que se había establecido como un faro de esperanza, para él y para los demás. Ahora, querido oyente, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para seguir disfrutando de historias transformadoras y conmovedoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es vital. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Hagan que su voz cuente,